Acerca de este trastorno neurológico. Quiero darle la bienvenida a la doctora María Vacareza, matrícula nacional 86.747, es médica neuropediátrica, bueno, forma parte de las filas del Hospital Italiano de San Justo y el Hospital Italiano de Buenos Aires. Doctora María Vacareza, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Daniel. Hola Daniel, ¿qué tal? Bien. Mucho gusto. Bueno, yo a partir de ahora te voy a decir María, si te parece. Sí, ¿cómo no? María, ¿qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es la enfermedad crónica más frecuente, neurológica, y se caracteriza por la repetición de crisis epilépticas, ¿sí? Crisis epilépticas pueden ser convulsiones, pueden ser ausencias, pueden ser cualquier manifestación desencadenada por un fenómeno eléctrico cerebral. ¿Hay distintos grados de epilepsia? Sí, el 70% de los pacientes tienen epilepsias controladas, se llaman, que son epilepsias que con un fármaco o un segundo fármaco pueden controlarse, y hay un 30% de pacientes que son los más complejos, que son epilepsias, se llaman fármaco-resistentes y que requieren otro tipo de tratamiento. Según alguna encuesta reciente, más o menos, ¿qué población de epilépticos tenemos en Argentina en promedio? Y es entre el 0,5 y 1% de la población, ¿sí? A nivel mundial es esto, puede variar un poco de país en país. Los países no desarrollados, en vía de desarrollo, tienen una frecuencia un poco más elevada. Sí. Y también depende de la edad, ¿sí? Hay ciertas edades, como los primeros años de vida o los últimos años de la vida, donde esta prevalencia puede ser un poco más alta, ¿sí? Pero el promedio se dice alrededor del 1%. Me produce curiosidad saber por qué los países poco desarrollados tienen más casos. Porque tienen, por ejemplo, ciertas enfermedades infecciosas en forma más frecuente, porque tienen tal vez tasas de prematurez y esas prematurez no tan bien tratada como en países más desarrollados, ¿sí? Entonces las secuelas neurológicas en los países pobres, digamos, suele ser mayor. Además, los pacientes muchas veces no acceden a los tratamientos en forma adecuada y desarrollan estos cuadros de epilepsias de difícil manejo. ¿Se podría decir o afirmar que la epilepsia no es hereditaria? En algunos porcentajes sí, Bien. no en los mayores. Algunas, un 30% aproximadamente son de origen genético, y dentro de esas algunas pueden heredarse de generación en generación, no son la mayor cantidad, y el otro 70% hay distintas causas, ¿sí? Alteraciones de la estructura del cerebro, enfermedades del metabolismo, secuelas neurológicas por algo pasado, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una meningitis, etcétera. María, preguntarte, ¿se da en edades tempranas de chicos o uno puede ser adulto y empezar a tener episodios de epilepsia? Sí, en los primeros 5 años las causas que predominan son las que son de origen genético, ¿sí? Las epilepsias más graves que son de origen genético se suelen desarrollar en los primeros años de vida. Después, en los adultos mayores de 60, 65, las causas cambian y suelen ser más secundarias a, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral o a otro tipo de enfermedad que, como otro síntoma más, da epilepsia. Yo tengo arriba de 50 años y no menos de 4 veces he pasado por situaciones en la calle de personas que presentan epilepsia. Y ahí, digamos, está el librito de sacarle la lengua, de todos se amontonan. ¿Qué hay que hacer cuando uno va transitando por la calle y encuentra una persona que empieza a tener los síntomas? ¿Y cómo son los síntomas? Todo eso que dijiste, nada hay que hacer, justamente. Bueno, el paciente, el riesgo es si la convulsión se hace larga, ¿sí? Bien. El primer riesgo inmediato es que el paciente, como parte de la crisis, digamos, vomite, que a veces ocurre eso, y eso genere una broncoaspiración, o sea, que el vómito vaya al pulmón. Entonces es fundamental poner el paciente de costado, por si esto ocurre, para que el paciente no esté boca arriba y se aspire. No hay que abrirle la boca, no hay que meterle los dedos, hay que dejarlo lo más libre que pueda para respirar, ponerlo confortable para que no se golpee si tiene muchas sacudidas como parte de esa crisis. Y mirar el reloj es muy importante porque la duración es lo que marca la gravedad. Una crisis que dura más de 2-3 minutos ya hay que actuar en forma activa y hay que llamar al sistema de emergencias. Bien, ahora pregunto, porque me ha sucedido también esa situación, que se muerdan la lengua en ese sentido, por eso es que hablan de sacar. ¿Qué se hace en esos casos? A ver, tragarse la lengua no existe en realidad. Cuando hay convulsión, los músculos faringeos, laringeos se ponen todos rígidos.
Y como parte de, a veces, de estas sacudidas pueden morderse la lengua. Si uno le mete los dedos, se van a morder la lengua igual y van a lastimar fuertemente los dedos, así que no. Y además, cuando uno mete los dedos en la boca, impide la respiración más efectiva. Entonces, en realidad es dejarlo de costado y esperar que pase. Bien. El 90% de los casos frena en 2 minutos, 3 minutos como máximo. Si no frena en ese tiempo, ya el riesgo de que entre en una convulsión prolongada es muy alto, entonces ahí hay que activar el sistema de emergencias. Bien, ¿cómo andamos en Argentina con la medicación? ¿Qué evolución hubo en la medicación para esto? Bueno, medicaciones antiepilépticas hay múltiples, hay aproximadamente 20 a nivel mundial. La verdad que en Argentina, salvo algunas que tenemos que traer por uso compasivo, se llama importar, la gran mayoría de las medicaciones están disponibles. Hay una ley de epilepsia, ¿sí? que eso implica que si el paciente entra dentro de un certificado de discapacidad de epilepsia, la medicación es 100% de cobertura, así que eso es muy importante. Y después también lo que tenemos son otro tipo de tratamientos que no son los fármacos, por ejemplo la terapia cetogénica o la cirugía de la epilepsia, ¿sí? Que son tratamientos que también se ofrecen, y es importante, para pacientes que uno prueba 2 fármacos, 3 fármacos, 4 fármacos, y ya sabe que el siguiente fármaco no va a servir. Bien. Entonces es preferible, por ejemplo, indicar una dieta cetogénica, que es un tratamiento muy viejo, que se usa desde hace 100 años con una alta efectividad. ¿Hay cura para esto? En algunos casos, las epilepsias más benignas, entre comillas, o más autolimitadas, sí se curan. La mayoría de las epilepsias que empiezan en la infancia se curan, pero este 30% que son refractarios suelen ser por muchos años o de por vida. Hay control, no cura. Hablemos ahora, en las últimas preguntas, el caso de aquella mamá, papá que tienen el nene y empieza a tener cuadros de epilepsia de un día para otro sin mediar ningún tipo de situaciones. ¿Con qué se encuentra y qué deben hacer? Bueno, lo primero es, esto tiene que ser manejado por un neurólogo infantil, y si el cuadro se complica de mucho y pasa a ser un cuadro refractario o fármaco resistente, se dice ahora que es lo mismo, debe buscar un equipo de epilepsia. ¿Por qué? Porque a veces el neurólogo infantil del pueblo puede ser que tenga limitadas las opciones que le ofrece. Pero si uno tiene que decidir si ese paciente es quirúrgico, por ejemplo, si se puede operar de su epilepsia, o si puede ir a una dieta cetogénica, eso lo tiene que hacer algún epileptólogo, o sea, un neurólogo infantil especializado en epilepsia. Bien. ¿Sí? En los grandes hospitales o en los grandes centros de salud suele haber equipos formados. Hoy se recuerda en todo el mundo el día de la epilepsia o día púrpura. Yo no quería dejar pasar por alto esto. ¿Alguna pregunta que por allí no te haya hecho y que creas importante resaltar? Bueno, yo creo que es importante, digamos, llegar a todas las opciones. Me parece que no quedarse con que un paciente probó 3 o 4 fármacos y no funciona. Siempre hay que buscar otra opción, ¿sí? Por eso la consulta con gente especializada. Tener en mente que a veces es quirúrgico esto, y si es quirúrgico es la indicación absoluta, porque ahí sí se puede curar la epilepsia. Y no olvidarse de la terapia cetogénica, que es esta dieta que, si está manejada por un equipo que sepa del tema, realmente tiene una efectividad muy alta. Así que siempre buscar las distintas opciones de tratamiento. Doctora María Vacarezza, agradecerle la gentileza que ha tenido por atendernos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por difundir. Te dejo un abrazo grande y que tengas un lindo día. Igualmente. Hasta luego. Adiós. La doctora, matrícula nacional 86.747, es médica neuropediátrica, forma parte del staff del Hospital Italiano de San Justo y el Hospital Italiano de Buenos Aires. Hablábamos del día púrpura o el día de la epilepsia. Pasaron nada más ni nada menos que, ya te voy diciendo, me debo poner los lentes, aquí estamos, 35 minutos de las 10 de la mañana, así voy con la pausa, breves consejos y ya volvemos.